¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? Bienvenidos a esta miniserie de 4 episodios en el cual estaremos conversando acerca de la dictadura sanitaria. Miren, ahora se está jugando como si se luchara contra el COVID y las futuras pandemias, ya que lo importante es acercarnos a la realidad de las cosas. En todas las guerras y las crisis recuerden que la primer víctima siempre será la verdad. Y actualmente estamos viviendo una especie de psicosis social. Estamos viendo cómo cada vez surgen nuevas regulaciones sanitarias y ahora vemos el polémico tema de las vacunas, ya que no es ningún secreto que desde marzo del presente año 2021 se nos ha estado vendiendo la idea que viviremos en un estado de pandemia permanente. Vemos las variantes y demás promociones que nos dicen que necesitaremos estar vacunados constantemente para poder hacer frente a estas variaciones. ¿No creen que es bastante interesante? Ahora, el mensaje, por así decirlo, es propagar la idea de esta pandemia planetaria, siendo que el miedo es un elemento importantísimo para controlar a la población, como bien lo expresaría George R. Martin en su famosa saga Canción de Hielo y Fuego: el miedo hiere más que las espadas. Y justamente hace algunos meses, mediante el uso de una cámara oculta, se captó al director técnico de nada más y nada menos de la CNN, Charlie Chester, diciendo abiertamente que tenían que estar pasando las cifras COVID frecuentemente, ya que esto generaba rating y los directivos exigían estar alimentando el miedo constante con la finalidad de no perder la audiencia. De hecho, el mencionado llegaría a admitir que cuando quitan las cifras de la pantalla suena una especie de teléfono rojo, ya saben, ese teléfono rojo que veíamos en las películas ochenteras, llamando de emergencia, diciendo o exigiendo, más bien dicho, que las volvieran a colocar. Recordemos que el miedo, como he comentado, es algo sumamente importante, ya que cuando tú le inyectas constantemente el miedo, la paranoia a una sociedad, dicha sociedad estará cada vez más dispuesta a otorgarte su libertad a cambio de seguridad. Pero lo cierto es de que ya lo sabemos bastante bien nosotros, de que si cambiamos o si vendemos nuestra libertad por supuesta seguridad, no obtendremos ninguna de las dos. Es por eso que el miedo es importantísimo. Obviamente, cuando tú tienes miedo a algo o a alguien, no importa que las condiciones físicas o materiales estén a tu favor. Simple y sencillamente no se dan las cosas. En este caso creo yo que un ejemplo muy bueno que pudiéramos tomar es el caso de la guerra. Es decir, hay guerras que se han ganado con miedo. Hay guerras que se han ganado simplemente porque el enemigo te tenga miedo, porque simplemente hayas generado una especie de imagen para que tu enemigo se desmoralice y en su momento caiga, ¿verdad? Esto ha pasado muchas veces. Un ejemplo, cuando los británicos estaban conquistando la India, en las primeras batallas tuvieron mucho miedo porque ciertas facciones musulmanas usaron una especie de cohete enlazado a una hoja de espada que pues caía desde el cielo, y obviamente esto generó gran terror entre las tropas británicas. Después de todo lograrían hacerse con el subcontinente indio, pero en su momento esto generó bastante miedo que hizo retroceder por un momento a las tropas británicas, ¿sí? Ahora hay que recalcar algo muy importante aquí, que Bloomberg, la BBC, The New York Times y muchos otros medios más llevan mucho tiempo alimentando esta narrativa y allanando el camino para las, entre comillas, próximas pandemias, como si más que una advertencia pareciera que la están promocionando, tanto con la narrativa como con el estilo de marketing que están utilizando. Es decir, en vez de utilizar un mensaje, vamos a llamarlo así, pues de precaución, con una tonalidad médica, si me permiten el término, más bien pareciera que está haciendo promoción de que vamos a experimentar cada vez nuevas pandemias y que para poderles hacer frente tenemos que cederle nuestras libertades a el bien amado Estado, ¿verdad? Es decir, tú no te puedes cuidar solo, por lo tanto debes entregarle tu libertad, debes dejar que el gobierno se haga cargo. Y a los gobiernos les dicen, tú debes dejar que los organismos supranacionales, que los organismos que están por encima, se hagan cargo, como por ejemplo la OMS y otras organizaciones más. De más está hablar de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Bueno, ya con eso que se divorciaron, quién sabe si todavía siga el Melinda, pero el Gates va a estar ahí. Ahora, cuando uno se detiene a analizar un poco esta situación, ve que estos medios nos están vendiendo la idea de que para vencer la próxima pandemia, pues hay que implementar una serie de métodos y agendas, pues muy parecidas, calcadas, diría yo, a las propuestas por la agenda globalista del Foro Económico Mundial. Pareciera que estuvieran sincronizadas, porque si se fijan, dicen, a ver, vamos a tener una nueva pandemia, vamos a enfrentar nuevas variaciones del virus y demás. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Bueno, lo vamos a combatir con ideología de género, con aborto, con ambientalismo y con políticas liberticidas. Es decir, vemos muchos elementos de toda la cuestión queer, toda la cuestión aborto, toda la cuestión liberticida, pero no vemos propuestas claras en cuanto al tema médico, y pareciera que a los doctores que se oponen a la narrativa oficial son vilmente sancionados, incluso aunque tengan un premio Nobel de Medicina. Ya hablaremos de esto en la cuarta edición. Es decir, todo va enlazado al Foro de Davos y la Agenda 2030. No me crean a mí, simplemente vayan a la página del Foro Económico Mundial y vean las propuestas, vean lo que te dice The New York Times, vean lo que te dice la BBC, ve lo que te dice CNN, ve que todo está prácticamente sincronizado, ¿sí? Y vaya, es decir, esta narrativa de que el ser humano es el virus, esta narrativa de que el ser humano es una plaga para el planeta y que pobrecitos animales, pobrecita la flora, y este discurso bien al estilo Greta, marioneta de Soros por cierto, pues realmente no hace más que alimentar esta idea de que el ser humano es un animal, que somos malvados con el planeta y por lo tanto tenemos que sufrir, tenemos que pedir perdón. Ya ven como esta gente que pedía perdón encadenada ante los Black Lives Matter, de perdón por ser blanco y cuánta cosa, algo bastante denigrante, bastante humillante. Y pues bueno, tampoco debemos olvidar a uno de los elementos clave, diría yo, de toda esta agenda globalista, que pues es el propio Papa Francisco, a quien le llamamos cariñosamente el Papa comunista, ya que él mismo declaró el pasado año que el coronavirus era una respuesta de la naturaleza a la actividad humana, alineando su discurso con el de estas agendas totalitarias. Miren nada más. Ahora, obviamente no podemos pasar por alto la alineación que tiene este discurso con la Pachamama, al sugerir que hasta podría ser una venganza de la mismísima madre naturaleza. Vaya, es que a estas alturas de la situación es imposible y es solamente un ciego o una persona que padezca de sus facultades mentales, no solamente un ciego y un sordo, sino que una persona que también, repito, que padezca de sus facultades mentales, sería incapaz de ver que el Papa es un miembro clave. No es un miembro manipulado, no es un miembro ignorante en esta situación, no, él sabe muy bien y él es un impulsor. De hecho, hasta hace poco, por ahí me llegó la noticia que él quería quería despedir a todos los miembros del Vaticano que no se quisieran vacunar. Miren nada más, el sujeto que supuestamente dice ser el heredero, quién sabe de dónde, pero él dice que es el heredero ideológico del apóstol Pedro, que a su vez pues fue nombrado, diríamos, o dicen ellos, por Jesucristo, ¿verdad? Y pues bueno, Jesucristo convivía con leprosos y con enfermos y él no les tenía miedo. Jesucristo siempre respetó, por así decirlo, las libertades de la gente. Incluso por ahí cuando Pedro lo cuestionó porque hablaba muy fuerte, Jesús le dijo, pues si no te gusta, vete tú también. Entonces, si tú eres el heredero de esta corriente de pensamiento, ¿por qué aplicas estas políticas liberticidas? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero se los dejo a ustedes de tarea, para que lo analicen, lo piensen. Y pues bueno, no es sorpresa también que este Papa ya tiene muchas cosas. De hecho, ya le dedicamos un episodio especial en el Vals del Saduceo para una de muchas otras cuestiones. Y pues prácticamente también no podemos olvidar que fue él quien introdujo la imagen de la Pachamama en el Vaticano. Incluso creo que por ahí está hasta la imagen de Moloch, este antiguo dios cananita que exigía sacrificios de niños.
Digo, coincidentemente muchos vinculan a Moloch con la IPPF y tampoco es sorpresa que el Vaticano haya nombrado o haya honrado a personas con ideas prácticamente pro aborto, ¿verdad? Les ha entregado medallas, les ha dado reconocimientos a gente que ha recaudado fondos para IPPF o gente que ha contribuido con la política del aborto en su país. Digo, sin mencionar de que ha recibido bastante bien a dos personajes, como lo vendría a ser Alberto Fernández de Argentina y a Joe Biden de Estados Unidos. Ambos se declaran católicos. Hay obispos que han levantado la voz para denunciar esta cuestión, pero pues bueno, yo no veo que Biden esté excomulgado, yo no veo que Fernández esté excomulgado. Y pues lo cierto es de que estos dos, o al menos Biden, durante muchos años él tuvo una política prácticamente pro aborto. Esto no es nuevo, él tiene más de 50 años en la política y él siempre estuvo del lado del aborto. Entonces, decir que es nuevo o de que el Papa no se ha dado cuenta, creo yo que ya es muy ignorante. Si quieres escuchar este episodio de manera completa, te invitamos a que vayas a nuestra parte de iVoox o Spotify, ya que como tal estamos enfrentando mucha censura por parte de YouTube y pues bueno, solamente podemos compartir algunos extractos. Si quieres escucharlo completo, repito, puedes ir a nuestro espacio de iVoox que va a estar aquí en la descripción. Suscríbete, deja tu like y ayúdanos a que ese contenido le llegue a mucho más gente.